Le damos la bienvenida a Cecilia de Luzuriaga. Bienvenida, ¿Cómo le Ceci. va? Gracias. Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que los felicito, un Muchas cambio gracias. enorme, muy, muy contenta de estar acá. Gracias, Gracias por Ceci, venir. Escúchame, Diga. sos? Preséntate. Mira, no lo había pensado eso, pero bueno, vamos con la presentación. Soy un ser humano que vive por acá cerca, no, me dedico a la consultoría psicológica desde hace ya unos 8, 10, entre 8 y 10 años más o menos. Y también soy docente del nivel inicial. Entonces eso hizo bueno, hay otras cosas que van formando la profesión todos los días. Me dedico a la terapia, a la terapia de la consultoría psicológica de manera particular, o sea, de uno a uno, ¿sí? Y ahí trabajamos diferentes temas, las personas traen sus problemas, sus temas, sus crisis vitales, y bueno, la idea es acompañar procesos, ¿sí? Em, ¿Qué más? ¿Quién soy? Vos preguntaste quién soy, ¿no? Fue esa la Sí, pregunta. Tu presentación, tu Mi carta. presentación, mi carta ¿De de qué signo presentación. sos? ¿De ascendente? Eso te lo puedo luna? decir todo, mira. Ah. Cumplo ahora en breve, mi sol es en Tauro, la luna en Tauro y Venus en Tauro. ¿Me estás pero taurina. rejodiendo las pelotas? Jodiendo. Taurina Una- a cagar. Taurina, pero Taurina, tengo bien un taurina. secreto. Todo en la casa 8, la casa de Escorpio. Ah, Así que tenemos mucha energía escorpiana. mucha Ahí va. energía Se escorpiana. cumple Mi la próxima ascendente, semana. exactamente, mi ascendente es en Libra, pero con una conjunción en Plutón. Así que... ya tiene más data ella. Sí, claro. Bueno, yo soy Piscis, ascendente en Piscis, con luna en Tauro. Bueno, Y bien. el Sol en casa 12, Venus en Piscis en casa 12, Neptuno en casa 12. Hay mucho para explorar ahí de tu inconsciente familiar, Mira. ¿sí? Hay mucha historia ahí para ver qué traemos, ¿no? De nuestros ancestros. Hay un libro de Anne Schultz que se llama ¡Ay, mis ancestros! Así que un día vamos a hacer una pequeña columna de eso. Ay, para ahora quiero decir yo. Sí, cómo no, escuchamos. Yo soy Sol en Capricornio, Ajá, de Luna y Ascendente en Sagitario. sí, También hay un Venus en Capricornio ahí. sí. Marte en Piscis. Discuto y lloro. Discuto yo. Ella Así en la realidad... Parece una defino. canción. Discuto y lloro. No, ella en una guerra va a estar del lado enemigo, ¿entendés? Qué mala. Bueno, yo soy Tauro, Sí, con luna en Leo, Luna en Leo. ascendiente en ascendente Escorpio. sí, claro, exacto. Bien, Muy ella lo bien. sabe bien. Así que bueno, esa es una pequeña presentación. Vivo con mis 3 gatos que amo ¿Cómo profundamente. se llaman? Angus, por el guitarrista de AC/DC. ¿Fuiste a ver? Sí, pero no esta última vez, sino hace Ah. mucho tiempo, cuando era más joven y podía estar en el campo. Bastet, como la diosa lunar, es una diosa lunar que es la cuidadora del hogar y de la Ah. maternidad. Es una diosa que tiene cabeza de gato y Ahí cuerpo va. de mujer. ¿Es egipcia? El nombre es egipcio, Ahí va. sí. Y después el que vino post separación, que se llama Bruno, que Se es llama el- igual que mi ex. Ay, pero no, este Bruno es amoroso, te puedo asegurar. No, te estaba jodiendo que se llamaba igual que tu ex. No, perdón, era un chiste para mí. No, igual que mi ex, no, tampoco le pondría ese nombre si tuviese que ponerle. Pero esa es mi familia actualmente. Que diga Mercurio y Venus, pero Venus lo tengo en Tauro en la casa 8 y a Mercurio lo tengo en Aries en la casa 7, así Ahí que va. muy discutidora la pareja. Bueno, ya Nosotros teníamos el mismo perdón, Mercurio, ¿no? En Acuario. En Acuario. Claro. Tutut dice, Justin es de Pisces. Justin es de Piscis, felicitaciones por el programa, feliz cumple Oscar. Muchísimas gracias. Después voy a pasarte el chivo que me Muy pediste, Tutut. Así que bueno, ya sé quién es. Ahí va, ahí va. Bueno, entonces sí, Sí. como bien decía Melissa cuando antes de presentarte, antes de ir al corte para acomodarnos, vamos a hablar de 2 emociones. Sí. Exacto. Primero, estar muy contenta de retomar las columnas Sí. que teníamos hasta hace 1 año y medio más o menos, ¿no? 2 años. Sí, más o menos, sí. Después pasó la vida, que fue como un tren Sí. Scania por encima, y la idea es ahora poder retomar, aunque sea una vez al mes, este espacio que me encanta, así en vivo, vamos a ver cómo sale. Va a salir bien, por supuesto.
Sí, estuve pensando con qué inaugurar este espacio y quiero traer dos emociones que tienen muy mala fama. Son muy odiadas, pero que son parte de nuestra naturaleza humana. Y estaría bueno empezar a poder hablar de ellas sin sentir vergüenza por mencionarlas, ¿no? Porque en general forman parte muy seguido de las terapias y las personas tienen miedo de nominarse así porque, bueno, tiene mucho... Hay un estigma. Sí, hay como mucha presión social acerca de esas dos emociones, Claro. ¿no? Bueno, Meli lo dijo antes del corte, las emociones de las que queremos hablar hoy son la envidia y los celos, ¿sí? Y para arrancar, que siempre me gusta hacer esto, incluso lo hago en mis terapias, estamos trabajando con una de mis consultantes exactamente el tema de los celos, y la semana pasada trajo justamente una investigación que hizo ella, porque también esto es lo que me gusta de los procesos terapéuticos, que nos vamos apropiando de esto que tenemos que investigar en nosotros mismos, ¿no? Mm. Siempre defino que un terapeuta, sea cual fuere, es como una especie de espejo en la espalda del consultante, en este caso, para que pueda ver esas zonas que no son tan fáciles de adquirir, ¿no? O de ver. Entonces, a mí me gusta empezar con la etimología y la raíz de una palabra. Eso es bueno para saber, Eso está buenísimo. Sí, para poder identificar. Porque después, obviamente, cada palabra o cada sentido se va construyendo en base también a un lugar, ¿no? No es lo mismo hablar de la envidia acá que a lo mejor en otro país. Perdón, me llora el ojo, pero por la alergia, porque me pinto, quiero estar linda y llora el ojo. Muy bien. Entonces, la palabra envidia, lo traje acá escrito porque ya la menopausia no me permite tener tanta memoria. La palabra envidia proviene del latín invidia, derivado del verbo invidere, que significa literalmente mirar con malos ojos o ver negativamente. ¿Sí? Desde el latín, el término latino invidia designa sentimientos como antipatía, odio, mala voluntad, celos y rivalidad entre los romanos. Su raíz se encuentra en el verbo invidere. Y acá quiero que escuchen con atención, porque esto me parece interesante. Compuesto por in, que es un prefijo que indica contra, sobre o en, o sea, interno, ¿no? Mm. Y videre, que es ver, ¿sí? Que a su vez proviene de la raíz indoeuropea weit, que significa mirar. Es decir, que si le damos un sentido a la envidia es mirar sobre, ¿no? Claro. Mirar en contra o mirar hacia adentro. Para adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando sentimos envidia? ¿Qué pueden decirme cuando sienten envidia? Porque todos hemos sentido esta emoción. Y a veces, a mí me ocurre yo tengo un ejemplo puntual. ¿no? Bien, bien. Yo me separé fin de enero Sí, y las veces que he vuelto a charlar por un motivo o por otro, Sí. viste, él ahora está en un trabajo muy, muy bueno, administrativo, sí, de 9 a 5. correcto. Es mi sueño de vida. Ok, Y a mí, por muchas veces me ha amargado, ¿viste? Sí. Porque, aparte de todos los sentimientos que me genera la separación y todo, me ha Ujú. amargado por un lado de decir, yo soy más capaz que vos y vos estás Muy en bien. este trabajo. de esto y se yo trata la no. envidia. Y en realidad, obviamente, a mí me pasa que yo racionalizo muchas veces mis sentimientos negativos. Pero espera, para un segundo antes de que me cuentes cómo Sí. racionalizas tus sentimientos, quiero hacerte una pregunta, porque es muy importante esto. ¿Vos quisieras que él no esté o vos quisieras también estar? No en el mismo, para no cruzármelo, No, pero pero- sí también tener lo mismo. Ahí va, exacto, de eso se trata la envidia. Y acá vamos entrando en el tema con cosas más específicas. Claro. La envidia, entendida como un lugar, como un motor, como una posible acción, que en realidad, si le damos otro sentido, ¿sí? No se trata tanto de, ay, mirá lo que tiene el otro, sino es, ¿cómo hago para tenerlo? Claro, ¿De eso te iba a acuerdo? decir con racionalizándolo. Exactamente. Sí, y no es racionalizar eso. Ah, Eso mirá. es empezar a hacer una investigación acerca de nosotros Ahí mismos. va. No está de moda trabajar sobre nosotros mismos de la introspección. Claro. Y hay que volverlo a poner sobre la mesa, ¿sí? Por eso, cuando se hablan de ciertas emociones, la envidia destructiva también existe, pero detrás de eso hay otras condiciones. En lo normal, en lo cotidiano, a nosotros nos pasa todo el tiempo sentir que el otro tiene algo, mejor dicho, que me gustaría tener, ¿sí? Y eso no significa, bajo ningún concepto, ser una mala persona, que es lo que está asociado a la envidia, ¿no? Claro. Claro.
La envidia, de hecho, por mucho tiempo se relacionó con temas como, por ejemplo, el mal de ojos o brujería, ¿no? No cuentes para que no te envidien. O las Claro. maldiciones. Maldiciones, exactamente. Que tiene su lado negativo, la emoción. Pero creo que cuando una persona siente envidia, una envidia que no le permite accionar y se queda en un lugar de crítica, de destrucción, en realidad esta persona lo que no está teniendo son recursos. Claro. ¿Sí? Cuanto más conscientes somos de nuestra inconsciencia, más recursos vamos a poder ir a tomar. ¿Sí? Bien. Quieren ir preguntándome que a mí me gusta eso. No, porque viste que hay un concepto que es tengo envidia sana, ¿viste? Sí. Como para decir envidia sana, como que... Como que no resentís al otro porque tiene algo que vos Claro, querés, a mí me en pasó teoría. también lo mismo con una amiga que yo estaba buscando trabajo hace un mes, no sé qué, tirando por todos lados, no sé qué, y esta amiga me dice, no, me metí un clonazepam, me acosté en la cama y tiré un CV y me llamaron, mañana tengo un trabajo administrativo, voy a probar. Y me agarró como, se me hirvió la sangre, ¿entendés? Sí, Dije, la hermana, yo estoy buscando hace un mes y vos tiraste Y acá estamos. mira, ¿entendés? Claro. Dije, ¿qué onda? La piba después me dijo, no, siento que me tiraste mala leche. Yo nunca le bajé el plan, pero dije, qué suerte que tenés, no sé qué. Pero nada, me pasó eso, ¿viste? También con el tema del laburo. Pero también uno como que idealiza. Vos capaz que estás idealizando, tiene el mejor trabajo. Capaz que es un trabajo en donde también te cansa. Pero capaz aparte hay tenés que un jefe entender de algo. mierda. Es interesante esto que traen del trabajo, porque ustedes como generación y en este momento en particular de lo que estamos viviendo a nivel social, que no lo podemos dejar de ver, el trabajo se convierte en un lugar deseado, ¿sí? Pensar en un trabajo en blanco, como decía recién Cata, y quererlo y desearlo no está mal. El tema es que hay que entender que también hay coyunturas y circunstancias que a veces hacen que eso tarde más en llegar, ¿sí? Claro, claro. Y después, una forma también de trabajar esta emoción es poder sentir esta sensación de malestar, ¿sí? Porque en realidad esta sensación de malestar tiene que ver con lo que me gustaría alcanzar. Y hay modos de trabajarlo mucho más amablemente, primero con nosotros mismos, ¿sí? Porque también en estos procesos hay que entender que no todo es para todos, ¿de acuerdo? Voy a poner un ejemplo muy personal que es cuando yo buscaba ser mamá. Y alrededor me enteraba de las mujeres que quedaban embarazadas. Y vos decías, parafraseando lo que vos estás diciendo, en el donde yo trabajaba, una chica quedó embarazada, según ella, con un soplido quedó embarazada y además fumaba, ¿no? Entonces, para mí, en mi cabeza en ese momento, ¿Cómo puede también ser? por edad, y entraba uno en un lugar muy oscuro de uno mismo, porque en realidad no es que uno no quiere eso. No, quiere el mal para el otro. Lo que pasa es que ahí hay algo que hay que empezar a investigar, porque la envidia también nos trae a pensar, ¿de verdad yo deseo eso? ¿O es algo que como está consensuado socialmente que tiene que ser así, quiero eso? Claro. ¿Me voy explicando lo que quiero decir? Sí, totalmente. Y voy a buscar más específicamente esta definición porque, bueno, a partir del trabajo que hizo mi consultante, me pasó un artículo que me pareció interesante. Yo lo estuve disgregando un poco, pero me gustaría leerles esto. A ver, Atender. el artículo La psicología evolutiva de la envidia y los celos, de los autores Vilayanur Ramach, perdón por como son nombres hindúes, Ramachandran y Balan Halal, perdón si No lo dije manejo mal, el hindú escucho, yo tampoco, hacen un Falta la última estudio clase. desde la psicología evolutiva de estas dos emociones y dicen: en términos evolutivos, las emociones son respuestas adaptativas al entorno que aumentan mis posibilidades de supervivencia. Pero a diferencia de las adaptaciones simples, como por ejemplo la sensación de dolor cuando mi mano es pinchada con una barra caliente, ¿sí? ¿Qué hago? Me pincho y la saco, ¿sí? Las emociones son mucho más complejas. ¿Por qué? Porque orquestan una respuesta más organizada. Si a eso nosotros le agregamos, esto lo puse yo, ¿no? El factor cultural, ¿sí? El momento, el recorte, lo que toca vivir, etcétera, esa complejidad le tenemos que sumar
lo que pensamos que viene de un mandato que ya traemos Claro. previamente y lo que nos hace sentir. Entonces, si nosotros logramos frenar un toque, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es que estamos en una situación, pero mejor dicho, que estamos en una situación que en realidad nos lleva a explorar nuevamente sobre nosotros mismos. No sobre el trabajo que tiene tu ex o el que consiguió supuestamente tu amiga o el embarazo de esta chica, Claro. sino entender qué me está movilizando a mí internamente. ¿Qué me genera a mí todo eso que está pasando alrededor mío? Exactamente. Y sigo ¿Y leyendo. qué me moviliza? Bien. ¿Y qué información me trae? Hace terapia. Muy bien. Aunque a menudo eres conscientemente consciente de sentir celos o de sentir envidia hacia alguien, a veces las verdaderas razones de esa envidia están enterradas en tu inconsciente y disfrazadas por racionalizaciones. Por eso te dije, vamos Sí. a esperar un poco ahí. Irónicamente, lo que realmente valorás en la vida se revela más a menudo preguntándote a ti mismo, ¿qué sientes de que sientes celos? En lugar de preguntarte directamente, ¿qué valoro de esto que tiene esa persona? ¿Se entiende? Sí. En vez de pensar, yo quisiera tener esto, ¿qué valoro yo de eso? ¿Cómo lo revierto esa pregunta? Pero básicamente lo que yo quería hablar acá, y ahora nos vamos a meter también con los celos, es que hay que empezar a habilitar estos sentimientos. Porque si no los habilitamos a conversar, que no significa, por supuesto, ir con todo nuestro odio sobre una persona, No, no. sino que es empezar a escucharnos desde ese lugar, nos va a dar la posibilidad de, con el tiempo, ir resintiendo menos. ¿Sí? Claro. Porque yo puedo detectar cuando estoy en un mood. Estos mismos autores dicen que no es posible no sentir lo que se siente. Y yo estoy completamente de acuerdo. Cualquier situación. Pero sí lo puedo reencauzar, reencaminar cuando me pongo a prestar atención en ese recorrido de lo que siento. ¿Me hago entender con lo Sí, que voy sí. diciendo? Los celos. Según la Real Academia Española, celos tiene varias acepciones. La primera, cuidado, diligencia, esmero de alguien que alguien pone al hacer algo. Nadie esperaba ese. Interés extremo. Repeat. ¿Cómo? Repeat. Cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Podemos decir que ustedes han puesto celo para hacer esto. Claro. Mira. ¿Sí? Bien. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. ¿Les resuena eso también? Sí. Por Claro. ejemplo, en causa de Cristina. Ustedes militan esta causa muy Ella no, cerca. pero- Pero ustedes dos, perdón. Sí, pero lo digo desde tu lugar. El celo es el cuidado también, ¿sí? Sí. Envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Es decir, ahí la envidia tiene otro condimento. No solamente quiero eso, sino compito para tenerlo. Ahí ¿Sí? va. ¿Se entiende? Claro. Sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra persona. Y este es el más común. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Nos quedamos solamente con Ese el es el más celo. conocido, al Es que el se más nombra, conocido, digamos. exactamente. Es el celo Romántico, pero no. Ah, posesivo. claro, posesivo, ahí ¿sí? está. Es el celo posesivo, es el celo que habla de ¿qué cosa? La inseguridad y la idea o la ilusión de un control. Sí. ¿Sí? A mí me gusta mucho Norberto Levi, que es un psicólogo gestáltico, espero no equivocarme en lo que digo, y tiene un libro que habla Apéndices del amor, las emociones y la mente. Y dice acerca de los celos. La desvalorización y la dependencia emocional son la causa psicológica profunda de los celos excesivos. Y hasta que no se resuelvan los celos continuarán porque son su consecuencia. Entonces quiere decir que podemos ir pensando que en estas dos emociones lo que hay es una gran desvalorización, en primer lugar. ¿Sí? Porque justamente Meli dio una pauta también, la mirada está siempre puesta afuera. Sí. Mm. Nos olvidamos de mirar nuestros propios valores y dones y de poder gestionar aquellas cosas que nos pueden ayudar a llegar a donde queremos llegar. Y el insistir en ese tipo de emociones a veces lleva a tal desvalorización Sí. de uno mismo Sí, que
te puede llevar a deprimirte. A tener No una solamente a depresión. deprimirte, sino a lastimar relaciones que tenés y que te contienen y que te dan las cosas que vos estás buscando en otro lado. Ujú. Entonces, el celo sería algo que se siente, pero también es más un síntoma de algo más profundo en realidad que te está pasando. Todas las emociones son una expresión de algo. Ahí va. ¿Sí? Lo que pasa que, por ejemplo, en lo que hablamos cuando hablamos de celos y hablamos de envidia, hablamos de emociones un poco más complejas porque intervienen otras cosas. Claro. Las emociones simples o llamadas simples son con las que nacemos biológicamente. Estas son cosas que vamos aprendiendo. ¿Qué pasaría si estamos en un entorno que no es competitivo o en un Claro. entorno que no es violento o en un entorno que no promueve la competencia desde un lugar donde siempre está marcando algo, que esto es lo más interesante para mí de estas dos emociones, siempre está marcando lo que falta, ¿sí? Te llevan a no valorar lo que tenés y lo que sos. Correcto, Claro, sí, correcto. sí, 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 Entonces, sí. está bueno poder pensar desde qué lugar nos atraviesan, porque todos en algún momento la hemos sentido, a ambas emociones. El tema no tiene que ver con dejar de sentirla, sino que tiene que ver con la intensidad con la que la vivimos y cómo esas emociones nos dejan cooptados en una conducta que después puede ser autolesiva. Claro. Porque empiezo a destruir todo lo que está a mi alrededor, ¿sí? Y me pareció un lindo tema para traer porque, bueno, hay dos personas que son mucho más jóvenes que nosotros Sí, mucho más y que joven. están en un entorno donde esto está cada vez más marcado. Entonces hay que empezar a reflexionar, a tener espacios de conversación, a pensarnos cómo nos toma la emoción y qué hacemos en esos momentos, Claro. ¿sí? Tenemos también una cultura del reprimirnos ciertas emociones. Obviamente, estas son dos de las que nadie Lo que- habla, claro, ¿no? nadie Porque- habla o, ay, sos envidioso. Ah, Claro, es porque son juzgadas, ¿no? Y la verdad es que no somos nadie para juzgar nada. No. Y a todos nos pasa lo mismo. Es como decía quien esté libre que tire la primera piedra. Claro. Hay gente que lo puede sentir en menos intensidad e incluso hay gente que, no, la verdad que yo no tengo un recuerdo específico de qué hace sentir ta. Perfecto, puede suceder. Pero seguramente ha sentido otra cosa. Porque siempre hay algo que nosotros leemos el mundo desde un lugar, Claro. ¿no? Es decir, hablaban hoy de Amy Winehouse, ¿no? En psiquiatría, sobre todo, se dice que no es loco el que quiere, sino el que puede. Eso significa que para que ciertas cosas se den también hay una disposición. Obviamente Claro. después va a haber un montón de cosas que socialmente no fue la mejor de los rodeos que tuvo esta persona, ¿no? Y creo que te dijeron que el papá no la quiso internar en un... Sí, Bueno, claro. yo no conozco mucho la historia, pero sí sé que los grandes aprendizajes nosotros los tenemos siempre en el seno de nuestras propias familias. Esos son los vínculos que más tenemos que aprender a incorporar y a decidir qué hacemos con eso. Sí, la familia es un tema. Es bueno. todo un tema. Es todo un tema. Todo un tema. Ponele, a mí siempre me ocurrió eso que decías de criarse, ponele, en un entorno competitivo. Ujú. Yo tengo dos hermanos más grandes Ujú. y ponele, a mí me pasaba mucho. Yo siempre, no me llamo problemática, pero era un poco mentiroso, un poco me salía con la mía, cosas así. Y ponele, mi mamá toda la vida me repitió que yo era más inteligente que mis hermanos Claro. y que yo elegía usar mi inteligencia para el mal. Es como en un Como superpoder una que está villana. utilizado Claro, y yo, para... 7 años. Claro, claro. Y bueno, y ponele, me ha pasado mucho con mi hermana, que es más grande, que tanto mi madre y mi hermano siempre me dijeron, parece que ella te tiene envidia, Ajá. parece que ella está celosa de vos, o sea, como que tiene y siempre hubo una animosidad, ¿no? Entre nosotros. Claro, lo que pasa es que ahí... Y ahí en realidad yo nunca lo sentí así, que ella me tuviera envidia, o sea, sí veía que había un problema de relación, pero de golpe eran otras personas poniendo eso en palabras. Exacto, y además si eso estaba en palabras, porque a lo mejor tu hermana tuvo la posibilidad de hablarlo, a lo mejor con tu mamá, por decirlo, no tenemos Claro, noción. no sé, realmente. En realidad, lo importante es que, bueno, igualmente nosotros somos hijos de generaciones que todavía no sabían, estos son temas muy recientes, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que aprender a hablar de estos temas y habilitar a hablarlos sin agredirnos. Este sería como el sumum, ¿no? Pero también
una persona de 7 años no tiene la posibilidad de entender lo que le estás diciendo y en Claro. general un niño va a creer que de verdad es un superpoder para el mal. Bueno, a mí, por ejemplo, pasa que yo siempre fui muy autónoma de mí misma, viste, desde muy pequeña. Ajá. Entonces, a mí lo que hoy en día ya... Bueno, eras la menor de 3, sí, así que ya eso estaba... no... Estaba curtidita. Claro. O sea, en el momento no me afectaba en el sentido que yo decía, otra vez con este Ujú. speech. Y Sí. hoy en día yo lo veo y digo, yo con 7 años, decir que era mala me parece un montón. Es un montón. Es un montón, realmente. Es un montón. Pero Pero, es un Porque- juicio muy duro. Y aparte decírselo a una... pero yo he escuchado cosas peores. Claro, igual. pero de el hecho- tema es que se lo crea. Es que hay que entender que, por eso, por suerte, cada vez la neurociencia está hablando más de estos temas. Yo te voy a decir, como docente del nivel inicial, si vos a un niño le decís que es tonto, va a creer toda la vida que lo es. Claro. ¿no? Y más si esto se repite de manera continua. Ahora, después, cuando somos adultos, nuestro camino es revisar estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también está bueno habilitarse a justamente decir esto. La verdad que yo no elegiría este camino si soy madre, ¿sí? Pero tengo que resignificarlo, Claro. porque si no, en algún otro lugar lo voy a poner. Bueno, yo tuve una época cuando tuve que dejar terapia porque no le podía pagar más a la Sí. psicóloga. Estaba ahí hablando con ChatGPT un poquito. Ajá. A ver qué onda. Y ponele respecto a eso, que me decía mi madre de usas tu inteligencia para el mal, como que lo que decía el chat GPT es como, eso liga directamente el error a lo moral también. O sea, vos haces algo malo, te equivocaste, hiciste algo que no estuvo bien, y ya directamente no solo está hablando de vos como alguien que se equivocó, sino como vos como persona, o sea, te hace una mala persona. Sí, Y es también a correcto. separar eso, digamos. Es correcto. eventualmente. Lo que pasa que interesante tema el que trajiste de ChatGPT, ¿no? Yo igual no lo uso como terapeuta real. Yo ahí pero hay saco que data. entender, claro, pero hay que Y veo qué entender hago. que es el analizarse a través de ChatGPT puede llegar a ser un poco contraproducente porque incluso ya hay estudios, por lo menos es lo que estuve investigando, que nos dicen lo que queremos escuchar. Claro, Entonces, también está eso, bueno entender que cuando yo tengo que hablar en terapia, lo que nosotros cuando vamos a terapia, en general, ¿qué nos pasa? Nos pasa a todos. Yo soy perfecta y no sé qué pasó, el mundo me miró y me dijo que estaba todo mal, ¿no? Claro. Pasaste por la puerta y Tal te cual, empujaron y para me adentro. empujaron para adentro. Después, cuando yo voy tomando conciencia de mi proceso en la vida y cuando yo voy tomando conciencia de mi proceso en la vida y de que todo lo que me rodea forma parte de mi proceso de aprendizaje y de crecimiento, voy a ir resignificando. Y ese contexto, incluso en una terapia, no aparece al principio, aparece largo en el tiempo, Claro. ¿no? Por eso traje la palabra introspección. La introspección es una operación que hacemos que es mucho más profunda que solamente ponerme a pensar, como viste cuando le decís a los chicos, ponete a pensar en lo que hiciste, ¿no? Es mucho más profundo, implica un montón de otras acciones que nuestro cerebro se va preparando a lo largo de la vida, ¿sí? O sea, el cerebro termina de madurar muchos años más tarde, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, vamos resignificando según la edad las cosas. Claro, sí, Sí. a mí me pasa un montón de veces, o sea, pensar recuerdos Sí. de la infancia y hoy en día juzgarlos con otra perspectiva, con otras Obvio. vivencias, o sea, diciendo, no, yo, o sea, hay muchas cosas que siempre me parecieron mal, pero capaz ahora puedo entender por qué me parecían mal. Claro, en porque le realidad. pudiste dar otro sentido. Claro, porque puedo Totalmente. entenderlo en realidad y verlo con ojos más adultos. Totalmente. ¿Más adultos de cuántos años? 24. De 24, ¿no? O sea, Claro. ustedes son jóvenes adultos. Sí, jóvenes adultos. Hasta los 28, entre los 28 y los 30 que empiezan a ser adultos. Entonces están en ese proceso ¿Viste, de formación. Gordi? ¿Quién ¿Ya, es? ya sos adulto? Bueno, porque yo tengo el complejo de Peter Pan. ¿Por qué decís eso? Ella no quiere crecer. No me gusta cumplir años. Yo quisiera tener 15, 14 toda mi vida. Ajá. Pero no quiere- tenés. Ya estás tarde para Quiere vivir eso. en Disney ella.
Bueno, yo creo que hay que resignificar también la vida del adulto porque lamentablemente los memes en Instagram tampoco ayudan Eso a quería- pensar que eso la quería vida del hablar. adulto es solamente trabajar y pagar. No, chicos. Estamos en una sociedad muy gerontofóbica últimamente. No solamente eso, sino muy inmadura emocionalmente, porque Sí. la Quiero realidad que repitas es eso de que la madurez no solo es ¿Qué cosa? no pagar. No pagar las cuentas o trabajar como un burro, ¿no? O sea, Claro. madurar es un montón de cosas. Madurar es saber que yo tengo recursos para gestionar mi vida. Y es de una libertad tan grande, que la libertad bien entendida, ¿no? Sí. O sea, es Sí. de una libertad tan grande que nos ayuda a procesar un montón de cosas en la vida. Lamentablemente nos hacen creer todo el tiempo que crecer es malo. No, la verdad que no. Y te voy a hacer Imagínense tener 5 años y vivir Oh, solo. ahí está. Imposible, ¿no? Claro. Bueno, ¿A qué edad maduramos? cuando madura la fruta, no, mentira. En realidad, la maduración es Eterna. este proceso de individuación del que hablaba Jung y empieza cuando nacemos, ¿no? Entonces, madurar implica poder ir entendiendo las cosas que yo necesito seguir trabajando. Claro. Para mí esa es la mejor definición de la maduración, ¿no? Y nutrirme de un ambiente que no sea hostil, por supuesto, ¿no? Digo, a veces está bueno escuchar lo que el otro tiene para decirnos. ¿Por qué? Porque si el otro tiene una buena intención en lo que nos va a decir y no es para lastimar, nos ayuda a crecer, Sí. ¿sí? Claro. Entonces, madurar es reconocer que voy a enfrentar situaciones todo el tiempo, porque lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Lamentablemente, hay una generación que se olvidó de sentir el dolor y el dolor es necesario. O la frustración. Bueno, pero es parte del dolor, Ah, ¿sí? Entonces, es como decir, no sé, me pincho el dedo y no quiero sentir que me dolió. Bueno, va a doler. El tema es que eso no tiene por qué quedarse a vivir en nosotros, ¿sí? Pero sí lo tengo que integrar. Por eso el proceso es toda la vida, hasta el día que nos vamos de este plano. Y si creemos que hay algo más allá, continúa, ¿sí? ojalá que no. Yo- Bueno, yo creo que si nosotros podemos encontrar los motivos que nos desmotivan y empezar a darles otro sentido, probablemente digamos, sí, que bueno, está copado esto de saber que uno tiene que seguir. Puede ser, A- sí. A mí me ocurre. Yo estoy muy negativa. Nosotras en este sentido somos Ella totalmente es muy opuestas. sagitariana. Ella no tiene trabajo, un contexto del orto y le ve un lado Bueno, si no estabas Expuesta. deprimida, ahora ya lo podés estar. Creo que deprimida estoy, pero me va y me viene. No, pero. Ustedes, a ver, y ustedes también tienen que enfrentar situaciones muy complicadas como sociedad, en un contexto en el cual además las herramientas son otras. Pasa Entonces, que- hay que aprender a lidiar con otros temas y otras cosas. Pasa que ponele, ella realmente es muy negativa, yo siempre, o sea, el vaso no está medio vacío, el vaso soy no beba. está, el vaso se explotó. No sé si se ha escuchado hablar de Beba. No. Su mamá. Mi abuela más Yo estoy paterna. viva, perdóname, te pido mil disculpas, no la tengo como beba, la tengo como mamá. Claro. Claro. Bueno, mi abuela, sí, yo sí. soy muy Beba. Vos sos vos quédate tranquila. Claro. Probablemente tengas algunos rasgos, porque es inevitable que no tengamos rasgos, pero también podemos elegir en la medida en que podemos, ¿sí? Esto no es una exigencia, Claro. pero en la medida en que se puede ir trabajando es entender de qué me habla esta pesadumbre, ¿no? Claro. ¿Qué Mira, información te trae? ¿de qué está queriendo A mí decir? me pasa esto de, perdón, yo te dejo hablar, pero me sucede algo Sí, que, decime. que es muy loco, que a veces me tengo lástima a mí misma, como que yo no soy un fracaso, nunca voy a conseguir esto lo que esta persona tiene. Por eso te hablaba como mucho de las redes sociales, a mí se me quema el bocho con mirar 3 TikToks de una persona que dice hoy me levanto y fue la mañana súper productiva, ¿viste? La productividad constante. Que me quema el bocho. ¿Por qué me tengo que levantar y armar la cama? porque hacer ejercicio? estamos en una sociedad de una psicología positivista tóxica. Claro. Yo subí un estado ayer acerca de Will Jut-han, les invito a que lo lean, es un filósofo coreano, creo que es filósofo, que tiene un pensamiento muy copado. Si nosotros vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo nos obliga a tener que estar Claro. en algún lugar, rebelarse es deprimirse. Ahora, si yo
empiezo a no entrar en ese camino. Por eso hay que empezar a hacer elecciones, Meli. Bueno, Dejar de consumir TikTok es una elección, es un consumo. tú puedes. Dejar de consumir las redes es una elección. ¿Sí? Las redes es una vidriera del positivismo bobo. Es una vidriera de positivismo bobo. También encontramos cosas interesantes para poder seguir nutriéndonos, pero también tenemos que enseñarle al algoritmo hacia dónde Claro. queremos ir, ¿sí? Entonces, es un desafío el que tienen ustedes porque se están formando y lamentablemente lo que está sucediendo es complejo. Pero también hay que entender que si esto que está sucediendo, ustedes son partícipes y yo tengo que decirles que la potencia la tienen, ¿sí? De hecho, estamos coincidiendo en un momento social, muchas generaciones, porque hoy tenemos una vejez que es cada vez más larga. Gente que yo me siento a la mesa y gente grande que consume TikTok y a lo mejor no sabe lo que está pasando, ¿no? Pero ya está su cerebro formado desde otro lugar, ¿no? Entonces, hay que aprender a... Les voy a dejar esta palabra y me encantaría que la investiguen. Discernir. ¿Se van a acordar? Sí. Bueno, yo no tengo mucho más para contar Yo sobre lo el que, tema. lo que Hagan quería- alguna preguntita así. Yo lo que iba a aclarar en contraposición a tu negativismo, digamos, poner porque ejemplos. ya a veces le doy, viste, como, o sea, no te deprimas tanto, sino como poner un enfoque más positivo. sobre Bueno, lo que- buenísimo. ¿Sabes qué no se puede? Yo te voy a hacer una observación interesante. No se puede tener un enfoque negativo y no se puede tener un enfoque positivo si Ahí no va. estoy pasando por ese momento. Claro. Pero sí puedo tener un enfoque con la realidad. Interesante. Ah, Yo puedo empezar a mirar y decir, para, ¿es todo tan de mierda como pienso? claro, a mí me pasa esto. O Eh, es Sos todo tan realista. hasta arriba Tierra. como pienso. Es que soy realista, pero al mismo tiempo, o sea, es una elección que yo hago. Ujú. Muchas veces ahora ya hace no mucho, pero en bajones emocionales muy, muy profundos que ya es como, viste, no sé qué hacer para salir de acá. Digo, bueno, voy a yo poner un poco de buena actitud en este momento. Porque es lo que necesito, o sea, porque veo que me estoy hundiendo en solo lo negativo, entonces un poco de luz al final del camino, si querés llamarlo. Ok. Ponele, a mí toda la vida me gustó mucho escribir, mucho la poesía, mucho Bien. todo eso. Es un lindo Eh, canal ese. Y yo encuentro en frases célebres de un montón de gente, encuentro mucho consuelo muchas veces. Exacto. Y por ejemplo, hay una frase que a mí es muy básica, pero a mí me encanta, Te que atraviesa. al final del día todo está bien. Si no está bien, no es el final. Mira qué interesante. Yo te puedo ofrecer algo que es interesante en ese sentido. Cuando hablamos del solo por hoy, ¿no? Para no quedarnos solamente en que es el eterno presente, porque es medio como, Claro, sí. medio como dónde está el tiempo, el horario, Sí, etcétera. Pero sí podemos pensar que cuando me voy a dormir hay algo que sucede desde lo biológico, me reseteo. Me reinicio. Exactamente. Entonces, yo puedo saber que si hoy hay un tema que no pude resolver, quizás mañana tenga la posibilidad de hacerlo. ¿Me explico? Mm. Me gustó mucho eso. Pero también, o sea, esto de... a mí pasa que me ocurre... Bueno, una vez me tiré las cartas, me dijeron que estoy... mi energía con la vida era enamorada. Ajá. La tarotista me dijo, vos te podés quedar tranquila que no te vas a morir en depresión. Y yo dije, se ve que soy Bueno, inmortal. Decirle a la tarotista que cuidado con las cosas que decimos, Sí, ¿no? sí. No, fue una vez y listo, pero yo estaba como, bueno, soy inmortal ahora, porque en ese momento estaba muy deprimida. Pero entonces como que ahí también dije, ok, esta es mi energía con la vida. Sí, igual... No enamorada, viste, en el sentido tonto, melosa. Hasta sabía, tipo, no ese positivismo falso del que nos autoconvencemos, sino realmente, justamente, parar a ver y decir, pará, no es todo una mierda. Hay Bueno. un montón de cosas que rescato. pero hay que entender que no todos procesamos la información de la misma manera Sí, eso y lamentablemente estamos en una sociedad que cuando decís hola, mi nombre es Cecilia y tengo TCD, TCH, TTT, QQ, KKK, ¿no? Claro. Y en realidad eso no somos, ¿sí? No. Pasar por una condición no nos dispone a estar en esa condición toda la vida. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno,
Es un Eh, pasaje, precisamente. Es un pasaje, sí. Ustedes son muy chicos todavía. Tienen Gracias. un montón de cosas por vivir. Así Te que, tapas, boludo. Yo también Bueno. soy chico. era lo que tenía para traer. No, si vos no sos tan chiquito, así que no te hagas el sonso. No te No. hagas el sonso. Realmente para mí es una alegría bárbara que esté grande, una alegría bárbara, me sentí mal Diego hablando. Es una alegría grande que esté Ceci con Muy nosotros. interesante, gracias. gracias. Todo muy A bueno. ustedes por el espacio. Si hay alguna pregunta en el chat, está, Sí. está abierto para eso. ¿Cuál sería entonces la diferencia bien entre celos y envidia? Bueno, de lo que hablamos recién, el celo tendría que ver con una situación más de posesividad y la Claro. envidia con una situación más de la falta, aquello que yo no tengo y quiero tener. Claro. Haciendo un resumen muy resumido. Claro, sí. A mí me pasa que, por ejemplo, me daba celos Gracias, cuando Pau. estaba de novia ¿Sí? con alguien que ya conoces. Sí. Cuando, por ejemplo, me decía, él vivía mucho en mi casa, ¿no? Y me Sí. decía cuando yo necesitaba que, no sé si por tóxica, pero yo necesitaba que me avise, che, hoy no voy a comer a tu casa, me voy con los del trabajo. Sí. Y no me contestaba, me dejaba de contestar. Y a mí me generaba como una desesperación y parecía como que era una tóxica Qué de bueno, mierda. pero eso no son celos. Eso es desconsideración y falta de respeto afectivo por Hacia parte de la su otra persona. Sí. Es decir, a vos te generaba un estado de inseguridad, Sí. ¿sí? En donde después vos volcabas supuestamente el que no apareciera en porque se fue con otra persona, pero en realidad lo que vos querías era simplemente que te avisara. Sí, por ejemplo, un día no me habló en Eso es toda falta de responsabilidad afectiva. no me habló en toda la noche, yo no sabía nada, grabé videos llorando, me acuerdo, tipo, espero que no te haya pasado nada. Pensé que se había desplomado en el piso. Yo pensaba esas cosas, Es ¿entendés? que Sí, ella pero- es muy fatalista. De hecho, siempre que alguien no le contesta, no era solo con la pareja, digamos. Era como cuando alguien no le contesta se pone y muy después nerviosa. el otro día me di cuenta ¿Vos que estás estudiando para teatro y todo eso? Sí, estoy haciendo Bueno, cosas. yo creo que eso te va a ayudar un montón con eso, con ese aspecto, ¿sí? Hablando un poco también esto del Piscis que tenés, ¿sí? Sí. Pero más allá del fatalismo, que a veces tenemos que también ponerlo en contexto, ¿cuántos años tenías? Bueno, y sí, tenía 20, 19. Eras chica, o sí, sea, sí, estabas mi primer empezando. relación, Claro, exactamente. Son relaciones adolescentes, ¿no? Sí. El tema acá es no casarnos con esas sensaciones, sino decir, Claro. a lo largo de la vida uno lo que va viendo es, bueno, a ver, yo tengo esta forma de reaccionar. ¿De qué me habla esta forma de reaccionar? ¿Cómo podría trabajar este modelo sin sentir que yo no puedo salir de ahí? Después veremos, ¿sí? Ujú. ¿Vos haces terapia? Ahora no, pero estaba haciendo terapia hace unos meses. Bueno, no dejes de hacer terapia. Nosotros tenemos que buscar la forma de sostenerla de alguna manera, aunque sea una vez por mes. ¿Sí? Si no puedo pagar una sesión por semana, busco una vez por mes. Si no, hay lugares públicos que siguen siendo maravillosos para tener atención, pero no se priven de tenerla porque están pasando un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces hay que mantenerse conectados. Sí, ¿Mm? gracias. Gracias, Ceci. A ustedes, chicos. Me Bueno. encantó. Wow.